Después de cientos de años, así literal cientos de años, todavía en algunos púlpitos, en algunos sermones, se siguen recordando las frases del célebre sermón de William Carey, previo a viajar a las misiones en la India. William Carey era un hombre que trabajaba arreglando zapatos, era un zapatero. Pero Dios había puesto en su corazón un ardiente deseo de compartir la palabra de Dios, el mensaje de Dios en otras naciones. Entonces, él vino un día con sus líderes, con personas de su iglesia y les dijo, ¿saben? Dios me ha dicho que necesitamos compartir ese mensaje de amor a otras personas en otros países. Y la junta de gobierno de esa iglesia, los líderes, le dijeron, no. Si Dios quiere salvar a los indios o a los hindúes, pues lo va a hacer sin tu ayuda. Bueno, fue un debate muy interesante que pasó en la historia de William Carey, que es considerado el padre de las misiones modernas, porque justamente con él se inició un grande movimiento mundial de misiones que hasta la fecha en todos los países está repercutiendo, pero en muchos seminarios todavía seguimos inspirándonos con la vida de Guillermo Carey o William Carey. Déjame citarte la frase o las frases de su sermón. Él dijo así: esperad grandes cosas de Dios y emprended grandes cosas para Dios. Estas dos frases de su sermón quizá más importante de su vida han inspirado, yo creo que literalmente a miles de personas en las misiones mundiales o en la actividad de compartir de Jesús o del amor de Dios a los perdidos, a los que no lo tienen. Los cristianos llamamos a los que no tienen a Jesús, los llamamos los perdidos, porque literalmente así están. Bueno, no nosotros, ¿verdad? El Nuevo Testamento habla justamente, una de las historias de Jesús, habla sobre la oveja perdida. Una de sus historias más famosas, la oveja perdida. ¿Te acuerdas? 100 ovejas, el hombre tiene 100 ovejas, un pastor tiene 100 ovejas, pero una se le pierde. Y entonces deja a las 99 ovejas seguras allí en un corral, en un redil, y se va por las montañas a buscar a esa oveja perdida. Hombre, dijo un pastor español, pues si tiene 99, definitivamente que no hizo bien las cuentas. Él se hubiera quedado con 99 y dejar a la perdida, pues que siguiera perdida a expensas de los lobos o de las fieras o qué sé yo, o morir de hambre o de frío. Pero el pastor lo que hace es ir a buscar a la perdida, a la oveja perdida. Y es muy precioso el capítulo de Lucas 15, cuando dice que cuando la encuentra, es tan ilustrativo y tan plástica su alegría. Cuando lo encuentra, hace una grande fiesta, llama a sus amigos y hace una fiesta porque encontró su oveja que se le había perdido. El pastor exponiendo su cuerpo, exponiendo su vida, exponiéndose a ser asesinado también por fieras o a tener algún accidente en la montaña, va y busca a la oveja perdida. Y por eso también los cristianos llamamos a los que no tienen a Dios, los llamamos los perdidos. Porque así están, literalmente, perdidos. Hay algunos cristianos que estamos despistados y tenemos un libro maravilloso que es la palabra de Dios, la Biblia. Y es lámpara a mis pies, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz o una lumbrera en mi camino. Y ahí está la Biblia como un potente faro
que nos da una luz extraordinaria cuando nos sentimos perdidos. De tal forma que, pues, yo creo que los cristianos andamos un poco despistados, pero tenemos una referencia potente. La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o una luz en mi camino. Bueno, entonces, por eso los cristianos llamamos a los que no son cristianos o a los que no tienen a Cristo en su vida, a los que no tienen a Cristo en su corazón los llamamos los perdidos. Literal, están tremendamente perdidos. Bueno, no sé si decir tremendamente, pero lo que sí sé es que están perdidos. No sé si hay grados de perdición, pero están perdidos. No tienen un rumbo, ni en este mundo, ni en la eternidad. Y esta vida va a durarnos unos 50, 60, 70, 80 años, no lo sé, quizás 100. Pero no va a durar 150 años, ¿verdad? No va a durar 200 años. Pero la eternidad, imagina eso, pasar la eternidad sin Dios. Eso debe ser espantoso. Si ahora mismo, en nuestro mundo donde existe el tiempo, pensar que nuestra vida pudiera transcurrir sin Dios, eso es brutalmente espantoso. Ahora imagina una vida sin Dios por toda la eternidad. Por eso William Carey decía, emprendan grandes cosas para Dios, hablando de ir y alcanzar a los perdidos. Y luego también decía, esperen grandes cosas de Dios. Y su famoso sermón estuvo basado en Isaías 54. Ya estamos aquí por leer la Biblia, porque alguna vez alguien me regañó porque luego no leía la Biblia en los devocionales. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, la Biblia. Isaías 54 dice, quizá es un lenguaje complejo para ti, pero déjame leerlo y luego lo pondremos en palabras sencillas para que podamos entenderlo. Dice así, tú mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita en júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha e izquierda. Tu descendencia desalojará las naciones y poblará ciudades desoladas. Mira nada más qué texto tan preciosísimo. Pero como te decía, a lo mejor suena un tanto extraño para ti. Pero el profeta Isaías ilustra a su nación Israel, como una mujer que no puede tener hijos. Me ha tocado acompañar a algunos hermanos cristianos con esta experiencia difícil de no poder tener niños. Bien difícil, bien doloroso. Uno de mis compañeros del seminario, hace unos 30 años, pues él y su esposa habían estado casados por quizá 8 años, 10 años. No podían tener bebés. Y aunque eran una pareja muy sonriente, muy alegre, pues también me tocó estar en momentos muy difíciles, muy dolorosos, cuando ella anhelaba tanto un bebé, anhelaba tanto un niño. Y hasta ese momento no podía tener niños. Pero de repente le llegaron 3 niños. Eso fue un milagro en la vida de esta mujer. Pero justamente el profeta compara a su nación como una mujer estéril y dice, ¡hey! Hay que gritar de alegría porque van a llegar un montón de niños, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada.
Y por eso luego dice, ensancha el espacio de tu carpa. Es decir, haz la casa más grande. Despliega las cortinas de tu morada, no te limites. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Bueno, acuérdate que las personas antes vivían en casas o en tiendas de campaña, entonces por eso el profeta dice, haz la casa más grande, ensancha tu carpa, porque van a llegar los niños. Te extenderás a tu diestra y a tu derecha y a tu izquierda. Tu descendencia desalojará las naciones. Y luego fíjate cómo termina. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. El profeta compara a su nación con una mujer que no tiene esposo o con una mujer que no tiene niños. Pero Dios llega y cambia esa triste historia. Y llegan los niños. Y por eso decía William Carey, esperen grandes cosas de Dios. Así que, ¿qué tal si este día esperamos grandes cosas de Dios? Porque Dios puede hacer grandes cosas. No lo sé específicamente en tu caso, son las grandes cosas que estás esperando que Dios haga, pero esperen grandes cosas de Dios. Y luego William Carey decía, y emprendan grandes cosas para Dios. Así que también, esa es nuestra parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gloria de Dios brille y las personas conozcan de nuestro amado Dios, de nuestro Padre Celestial? En conclusión, William Carey hoy nos diría, emprendan grandes cosas para Dios y esperen grandes cosas de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.